Now me dedico a la postproducción. Estoy en el departamento de postproducción, que es el montaje y el finish de los productos televisivos. Pues exactamente, la fecha exacta no sé cuál es, pero sí que sé que fue un sábado, y en ese sábado a muchos de los trabajadores que no teníamos mail de la empresa nos habilitaron un mail para poder ver nuestro destino profesional, digámoslo así. Y a partir de las 10 de la mañana se empezaron a mandar los mails. Tanto mi mujer como yo trabajamos los dos en Canal Now, así que a las 10:15 más o menos decidimos tomarnos las cosas con calma, desayunar con tranquilidad, hacer vida de sábado normal, pero a las 10:05, 10:15 ya empezamos a recibir WhatsApps de compañeros de me despiden tal fecha, o tengo caducidad tal, o ya no vuelvo a la tele. Y fue tal el aluvión pues que al final, a las 10:20 prácticamente lo abrimos. Lo abrió mi mujer primero, ella la despedían isofacto, de hecho después de su abertura del email ya no volvió a la tele. Y a mí me despidieron para el 31 de agosto. Una sensación pues fría, vamos. Si el ERE hubiera estado hecho de una manera racional y en una empresa normal, en principio técnicamente nos debería haber afectado a uno de los dos por ser matrimonio y nuestros ingresos depender todos de la misma empresa. Pero realmente como en nuestro trabajo y sobre todo en Canal Now tiene mucho peso el tema político, el tema religioso y tal y cual, y nosotros a ese nivel no tenemos padrinos, pues nos hemos ido ambos a la calle. Muchas parejas de las que se han quedado pues porque ambos son del Opus o porque son del partido, etcétera, etcétera. Y luego la gente además, respecto al ambiente, está pues muy desmotivada. Digamos que hay dos grupos o tres grupos, digamos. Está la gente que nos vamos, que digamos pues hasta cierto punto pues no tenemos nada que ocultar, nos tiran, pues nada, lo dices y ya está. Luego hay otro grupo de gente que se queda, que se les nota que tienen ciertos remordimientos de conciencia, porque cuando te la cruzas por los pasillos pues igual no te miran a la cara, no tal, y luego la gente pues que se ha quedado por casualidad, que les ha tocado la China y les ha tocado quedarse. Entonces ahora mismo está muy polarizada la gente, sobre todo porque con el tiempo la gente va averiguando cosas y todo el mundo sabe por qué se queda. Es decir, lo típico de, uy, ¿cómo es que se ha quedado? Y entonces empiezan a salir cosas. Pues mira, resulta que es el marido de una de las secretarias de la sede del PP en Valencia. O resulta que los dos pertenecen al Opus, o los dos son del PP, o son legionarios de Cristo, o son tal. Entonces, digamos, todo eso está empezando a aflorar simplemente por el paso del tiempo y porque la gente se pregunta cosas y quieres que no, al final todo se sabe. Hombre, la sensación era una sensación de desilusión total. Ten en cuenta que para la gente que trabaja en televisión normalmente somos gente pues pasional, que nos gusta mucho nuestro trabajo y echas la carne en el asador hasta el último día que estés. Entonces, cuando ya sabes que es una relación que va a finalizar, es como un, entre comillas, desengaño amoroso, ¿no? El hecho de decir, vale, pues la otra parte no quiere nada de mí, pero yo sigo estando enamorado de esta profesión. Entonces, es una situación dura a ese nivel, porque muchas veces lo asemejas más a una situación emocional que a una situación laboral de me he quedado sin trabajo. Y entonces pues la gente estaba fatal. Los últimos meses antes del ERE pues habían ataques de ansiedad en la tele, vino 2 o 3 veces el SAMU de gente que se había desmayado, muchos insultos de gente que se cruzan con determinados jefes que ya sabían antes de la comunicación del mail que se iban a quedar, obviamente porque son del partido y tenían información privilegiada y tal y cual, y entonces esa gente, pues mucha gente, pues los nervios a flor de piel, que hay gente que va y les dice cosas, vamos, en situaciones un poco de tensión a todos los niveles. Hombre, claro, yo cuando supe que me iban a despedir ya sabía que despedían a mi mujer.
De forma que yo ahora mismo tengo 2 hijas y nuestro medio de vida, digamos, era la televisión, y de un plumazo, con un simple mail, se fue al garete. Entonces se te viene el mundo encima, porque tienes una hipoteca que pagar, unos colegios, unas actividades extraescolares de las niñas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la cosa solo te atañe a ti, pues te aprietas el cinturón. Cuando eres responsable de varias personas más o de una situación económica concreta, pues la cosa, digamos, se dramatiza un poco más. Impotencia, porque por lo injusto de la situación. Aquí hay que diferenciar dos partes. Una, la televisión estaba sobredimensionada a nivel de personal. Eso es una realidad. Pero los que han hecho esa sobredimensión de personal son los que luego han realizado el ERE, y en vez de quedarse con la gente necesaria y hacer un ERE racional en función de las características de la empresa audiovisual, es decir, despedir a gente pero poder sacar un producto audiovisual, se ha hecho de forma arbitrariamente. Los periodistas que se han tirado eran los periodistas incómodos, los periodistas más críticos con la casa, y de técnicos directamente a todos. Se podían haber evitado, hasta cierto punto se podían haber evitado. Lo que sí que podía haber sido, se podría haber reducido en más de la mitad el número de despidos. Han despedido a 1.200 trabajadores y no era necesario haber despedido a tantos trabajadores. Se podía haber hecho una televisión totalmente competitiva, tirando a lo mejor a 600 o 500 personas, y se hubiera hecho una buena televisión. ¿Por qué? Porque el problema de la sobredimensión ha sido la gestión, ha sido un doble problema. Por una parte, la sobredimensión de personal, y por otra parte, la gestión. Si contamos con que al periodista de Fórmula 1 le pagaban una millonada, que solo su sueldo ya eran 6 periodistas normales de informativos durante todo un año, o todas se gastaron 20.000 euros únicamente en dietas de este tipo, un tipo argentino que venía de La Sexta y venía de Estrella. Entonces, claro, una televisión pública no puede gastar ese dineral en dietas, en hoteles, en restaurantes, de un presentador. Una cosa es que me explico, o por ejemplo las distintas malas gestiones de que con Quintela se pagaron. Quintela fue uno de los directores que estuvo de la tele. Tenía una propia productora que se llamaba Triskel, y compró la tele 3 documentales de media hora por 600.000 euros. 600.000 euros no es un precio de mercado de 3 documentales. Sobre todo cuando hoy en día un documental lo puedes comprar por 3.000 euros, 4.000 a lo sumo, 2.000, 4.000. Entonces, claro, se podía haber evitado cantidad de despidos de gente si se hubiera gestionado bien. Y como eso hay un montón, es decir, se han estado pagando, comprábamos los derechos del Valencia Club de Fútbol por 30 millones de euros y luego los vendíamos por 15, es decir, 15 millones de euros iban por el aire. Con 15 millones de euros podías haber aguantado un montón de plantilla. No ha sido una mala gestión por incapacidad de gestión, es decir, ha sido una mala gestión sobre todo por hacer temas ilegales. Es decir, ahora mismo están, por el tema del caso Gürtel, están imputados los de un directivo técnico y un directivo de realización de Radio Televisión Valenciana, por la cesión de determinados contratos. En Canal Nou, por ejemplo, cuando en la visita al Papa se pagaron a una empresa de sonorización la sonorización del evento. Obviamente Canal Nou tiene técnicos y tiene medios técnicos como para realizarlo. Entonces el problema ha sido que la gente que ha gestionado RTVV ha buscado hacer negocio. Es decir, ha buscado, vale, tú tienes una productora de tal, vale, pues contigo subcontrato tal. Tú tienes no sé qué, contigo no sé cuántos, contigo no sé menos. Y por ahí se nos ha ido el chorro de dinero. La sonorización del Papa la encargó Canal Nou a una constructora. Dime tú si eso tiene sentido. Una constructora que se dedica a hacer edificios le encargan la sonorización. Eso no es más que desvío de pasta que vaya ahí, y esa constructora obviamente subcontrató a otra empresa de servicios para hacer la sonorización del acto.
Entonces, a ese nivel han habido un montón de cosas. Entonces, el problema es un problema de legalidad, de robo y de que los gestores de RTV han sido unos espabilados y han ido sacando la pasta. Y claro, cuando sacas mucha pasta llega un punto que dices, no podemos aguantar tantas nóminas. ¿Cuál es la solución? Despedir a 1200. Claro, eso se cae por su propio peso. El futuro, los técnicos los van a subcontratar y ¿cómo lo van a hacer? Pues o seguimos en nuestra línea de transparencia. Una de las opciones para subcontratar el 90% de los técnicos es contratárselo a Sequoia o a Vértice. Sequoia y Vértice son dos productoras que vienen de Madrid, donde uno de los directivos es el marido de la Cospedal. Entonces, volvemos a estar en la misma dinámica de gestión. Es decir, le doy la pasta a mis amigos por hacer un trabajo que aquí se hubiera podido hacer y más barato. Probablemente sea así, o sea, probablemente busquen abaratar costes, pero eso se ha demostrado en diversas empresas se ha demostrado falso. En IB3, por ejemplo, se demostró falso, porque tú, es decir, si tú estás cobrando, pongamos 1.800 euros, esos 1.800 euros que cobre cada trabajador brutos, eso, como mínimo, será lo que pagará luego a la productora ajena. Eso puede ser lo que le pague a Vértice o lo que le pague a Sequoia. Y Sequoia le pagará a lo mejor pues 1.200 euros. Entonces, porque ese beneficio industrial se lo queda a la productora ajena. Por lo tanto, el trabajador trabaja lo mismo por menos dinero, correcto. Trabajará más horas por menos dinero, correcto, porque el convenio no será el mismo. Pero a la empresa le cuesta menos dinero ese trabajador, ¿no? Le costará lo mismo. Prácticamente le costará lo mismo. De hecho, eso ha sido uno de los problemas en la negociación del ERE. No fueron capaces ningún departamento, ni el departamento económico, ni dirección de la tele, ni los de Garrigues, de mostrar un documento económico donde dijeran nos vamos a ahorrar tanta pasta si externalizamos estos servicios, porque es que no es real. Sí que podría mejorarla, yo creo que sin duda. Yo creo que sin duda. Es que entramos en contradicciones como por ejemplo que de los 150 directivos de los que he explicado que han hecho una mala gestión y por la cual se nos ha ido un chorro de dinero y eso ha llevado a un punto de decir, señores, no podemos seguir, ¿qué hacemos? Despedimos a gente. Bueno, pues esos 150 directivos, ninguno ha sido afectado por el ERE. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un problema de dirección, un problema de gestión, un problema de saber llevar el barco, lo que necesitamos es cambiar el capital. Parece que judicialmente no está todo tan perdido como a priori podríamos pensar. Que luego la justicia llegue tarde y la frase esa de la justicia que viene tarde no es justicia, pues sí, puede ser. Pero cuando estás en una situación económica límite por la crisis económica natural y porque los dos ingresos, por ejemplo en mi caso te quedas sin trabajo con las dos fuentes de ingresos de la casa, que te pagan de 20 días en un año a 45 días con 2 años de máximo, eso es, vamos, más que un balón de oxígeno. Entonces, por esa parte tenemos ciertas esperanzas de que la justicia pues siga su camino y consiga revertir una situación que a todas luces ha sido injusta y llevada por una mala gestión. Y lo más duro, el resumen del ERE, es que de los 1.200 trabajadores, cerca de 700, ese dinero de 700, no lo tienen porque se lo ha metido otra gente en su bolsillo. Y eso en cualquier país se llama robo, y aquí se llama un ERE.